Muchas veces nos ha tocado a Sergio y a mí compartir juntos y me toca a mí comenzar porque soy el más joven y gracias, Señor. Ustedes no sé si vieron en la palabra de Dios que cuando Jesús resucitó, Juan llegó primero, Pedro llegó después porque Juan era el más joven. Entonces me toca a mí comenzar en este momento. Fíjese que yo le doy tantas gracias a Dios por la amistad que me ha regalado con Sergio Soto. Es mi mejor amigo. Nos ha tocado vivir tantas cosas juntos, momentos duros donde hemos hasta llorado juntos y momentos muy felices donde hemos visto también al Señor obrar poderosamente. Hemos visto nuestros hijos ir creciendo eh, eh, y nunca nos imaginamos que Dios nos iba a regalar esta amistad. En este irrefrenable misericordia que comienza hoy, es bueno hablar de la amistad porque la amistad en Cristo realmente sana, te sana el corazón, te sana la visión, te sana. ¿eh? Hemos vivido momentos curiosos también. Fíjate que le hemos llamado o hemos tomado como un lema común para esta experiencia online de Proyecto Timoteo e Irrefrenable Misericordia. Hemos hablado de epicentro. Aquel día en aquel Pentecostés, porque hubieron varios como momentos de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles. En Hechos 4, cuando oraron, dice que el lugar tembló. Y sentimos desde que comenzamos en esta semana que hay ciertas estructuras tambaleándose en nuestra vida y algo nuevo está resurgiendo. Y mientras yo preparaba las palabras que iba a compartir con ustedes, recordé un día que a Sergio y a mí nos tocó estar en un temblor de tierra juntos. En muchas ocasiones hemos viajado juntos y a veces usábamos como aeropuerto de encuentro el aeropuerto de Ciudad de México. Yo viajaba desde República Dominicana, Sergio desde California. Nos encontramos en la Ciudad de México y de ahí pues viajábamos a cualquier otra ciudad donde tendríamos que ir a predicar en algún taller o evento. Y un día estábamos ahí en un restaurante del aeropuerto, de esos restaurantes de aeropuerto que no sé por qué son tan caros, pero hay que comer. Y estábamos ahí comiéndonos unos tacos. Y de repente comenzó a temblar la tierra. Inmediatamente yo, que en mi país no es tan común temblores de tierra, aquí es más común las tormentas, los huracanes y eso, pero no que hayan terremotos y que tiemble la tierra. En México eso es algo como ya prácticamente normal, no deja de asustar, pero ocurre con mucha frecuencia en México. Pero yo que no soy mexicano, yo soy dominicano, yo lo que hago es mirar el rostro de Sergio, mi amigo, que está frente a mí, porque inmediatamente tiembla la tierra. Yo recuerdo que había un norteamericano sentado en una de las mesas del restaurante, se puso de pie, dio un grito y salió corriendo del restaurante. Hubo una camarera que soltó la bandeja que tenía en las manos y comenzó a llorar. O sea, inmediatamente comenzó a temblar la tierra. El pánico, el miedo como que se contagió en todo el restaurante ahí. Y yo lo que hago es mirar la cara de Sergio y yo digo, bueno, él es mexicano, él ha experimentado esto más que yo, él debe saber qué hacer. Si él corre, yo corro. Si él se queda tranquilo, yo me quedo tranquilo. Y yo lo estoy mirando y yo veo que él me está mirando a mí. Yo lo miro a él y él me mira a mí. Y como él está tranquilo, pues yo me quedo tranquilo. No sé medir qué tiempo fue el temblor, pero termina el temblor y digo,
ya pasó. ¿Qué hacemos? Y Sergio me dice, no, seguimos aquí tranquilos. Yo le digo, bueno, yo estaba esperando tu reacción, porque si tú te ponías de pie y salías corriendo, pues yo me iba detrás de ti. Y él me dijo, no, no hacía falta. Entonces él me dice, ¿ves eso detrás de ti? Yo estaba sentado y atrás de mí había una pared. Pero estas construcciones de países donde es común que tiemble la tierra, tienen una especie como de ranuras. Entonces, detrás de mí había una ranura de esta parte del aeropuerto de México. Entonces Sergio me dice, qué bueno que no miras por la calva, porque la ranura esa que tienes detrás se abría y se cerraba. Se abría y se cerraba. Y yo le digo, ¿qué? Cuando yo miro, pues la ranura estaba chiquita, sí, que es lo normal. Pero está hecha de esa manera para que cuando tiemble se abra y no se quiebre la pared. Pero yo no me había dado cuenta. Y él no me dijo nada, lo pueden ustedes creer, no me dijo nada de que esa pared casi me aplaude la cabeza. Y él se quedó ahí tranquilo. Y yo decía, pero tú tenías que decirme, y si eso me agarraba y me decía, entonces me dice, no, pues si se caía la pared, pues te morías tú y me moría yo, ya. Y yo, Dios mío, no me dijo nada. Nos ha tocado vivir momentos así de que luego nos reíamos, como el Señor preservó nuestra vida y de todos los demás ahí en el aeropuerto, y pudimos ir al lugar donde íbamos a predicar y todo bien, gracias a Dios. Pero fíjate que cuando tiembla la tierra, hay cosas que se mueven del lugar. Hace poco cantamos, toma tu lugar, Señor, en mi corazón. Y hoy comenzamos oficialmente la conferencia de sanación. Anoche hubo un preciosísimo cierre con la predicación o meditación que nos compartió Patty Gallagher. Y hubo algo que ella dijo que ya yo tenía pensado en mi calva compartir, y ella hablaba de la fe expectante, de cómo a ellos los prepararon para ir a aquel retiro, para que tuvieran una fe expectante. Y yo me he dado cuenta ya en los años que tengo practicando el ministerio de sanación, cómo es tan importante la fe expectante. No es la fe habitual, es una fe expectante, una fe que ciertamente está esperando que Dios actúe. Y hemos querido responder al Señor haciendo este tipo de conferencias para que la fe expectante se reactive en el pueblo de Dios. Porque hemos notado que hay zonas o ambientes dentro de la misma iglesia y dentro de la misma renovación carismática católica, que esta fe expectante para que Dios sane y haga milagros como los que vieron los primeros discípulos, como los que leemos en los Hechos de los Apóstoles, como aquellos testimonios que escuchamos cuando comenzó la renovación carismática en nuestros países. Esas sanaciones y milagros siguen sucediendo y Dios quiere hacer mucho más que lo que hemos escuchado y mucho más que lo que hemos visto todavía. Y para esto, pues Dios ha decidido actuar a través de el canal de la fe expectante. Dios no quiere hacer esto obligado. Dios espera una fe expectante a través de la cual actuar, sanar y hacer milagros. Algunos ya me han escuchado, me perdonan, contar
como en el año 2009 creo que fue, Dios comenzó a despertarme de mi pasividad carismática, me atrevería a decir. Yo conocí al Señor en medio de una comunidad carismática llamada Comunidad Siervos de Cristo Vivo. Conocí a los fundadores de esta comunidad siendo muy joven, tenía cabello todavía. Conocí al Padre Emiliano, a María San Giovanni, a Evaristo Guzmán, y nací en la fe en medio de sanaciones. Ver sanaciones para mí era algo normal. Muere el Padre Emiliano y yo mal creí que, bueno, esto era un carisma que lo acompañaba a él, y ya, ahí quedó todo. Y pasé un buen tiempo sin ni siquiera orar por sanación. A veces yo llegaba a los lugares y la gente sabía que venía de esta comunidad y hasta me decía, usted va a orar por los enfermos. Y yo decía, no. Y dejé de practicar y dejé de orar por el que sufre. Y mientras dormía, comencé a tener sueños. Yo generalmente, no sé usted, pero yo sueño dormido, pero casi siempre se me olvidan los sueños. Y he aprendido a detectar cuando un sueño viene de Dios, al otro día no lo olvido. Despierto con él bien fresco y durante el día no se me va. Y a veces pasan los años y lo tengo como si lo hubiera soñado anoche. En el año 2009 yo tuve un sueño que aparentemente, hoy día está de moda la palabra profético, pero aparentemente fue un sueño profético. Porque lo he compartido en varios lugares con varias personas y así me lo expresan, que es algo profético. Yo en aquel entonces me soñé, quiero aclarar, que a mí no me gustan los deportes extremos. No me gusta lanzarme en una goma, un bungee jumping, como le llaman. No me gusta andar buceando en el océano. Tengo hermanos de comunidad que lo hacen. Tengo un hermano de comunidad que le gusta el paracaidismo. A mí esas cosas no me gustan porque me ha tocado orar por mucha gente que se ha descalabrado. Y en este sueño yo estaba haciendo un deporte extremo. Yo estaba surfeando. Dicho sea de paso, tengo unos sobrinos que les gusta surfear, pero eso yo nunca lo he practicado, ni lo he hecho. Yo de repente en el sueño estaba surfeando, estaba sobre una ola gigante, sobre una ola tipo tsunami, hablando de epicentro. Un tsunami es un temblor debajo del océano que levanta una cantidad de agua y es una ola anormal. Es una ola más grande de lo normal. En este sueño, yo de repente me veo encima de esta ola, surfeando. Y para mí esto fue como sorprendente. Y lo primero que yo digo, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué hago aquí? No lo podía como entender. De repente escucho que hay otras personas. Yo no era el único ahí. Ni siquiera yo estaba enfrente. Yo no estaba dirigiendo. Nadie estaba dirigiendo. Esta ola era tan gigante que habíamos muchos ahí. Yo comienzo a ver que había muchos tipos de personas. Gordos, flacos, calvos, otros con más cabello, de todo tipo de tamaños, colores y sabores. Estábamos ahí encima de esta ola. Y algunos se admiraban y decían, yo estaba admirado también, pero escuchaba a otros que decían, wow, qué grande esta ola. Otros decían, qué rápido vamos. Y alguien decía, pero hay cosas que se nos están desprendiendo. Yo sentía en momentos que habían cosas que no podía ver, que se me desprendían de mi ser, de mi cuerpo. Y hubo otro que dijo, sí, pero cuando se nos desprende esas cosas, vamos más rápido todavía. Y es verdad, yo sentía como la fuerza de la rapidez aquí en mi calva sensible. Sentía que íbamos más rápido cuando se caían estas cosas. De repente, así como tipo película, se amplía la cámara del sueño y veo que debajo de la ola habían otras personas. Estaban como con el agua así hasta el ombligo. No sé si en su país la gente tiene ombligo, pero
Había gente como con el agua hasta el ombligo y nos ve encima de la ola y comienzan a discutir y a pelear con los que estábamos allá arriba. Y de repente yo escucho lo que estaban diciendo. Estaban discutiéndonos que por qué habíamos venido a quitarle la tranquilidad que ya ellos tenían. Ellos estaban en el agua, así como nos cuenta Ezequiel, que brotaba un agua del altar y había gente que iba entrando el agua hasta los tobillos, o luego entraba y el agua ya hasta más arriba, pero luego unos se adentraban más y el agua les cubría. En este caso el agua no les estaba cubriendo, estaban en el ombligo, estaban cómodos ahí, estaban muy tranquilos. Pero esta ola venía a intranquilizarlos, a inquietarlos, y estaban peleando con nosotros. Y yo dentro de mí decía, pero ¿por qué están peleando conmigo? Yo no hice nada para estar aquí. Yo caí aquí, o sea, no he hecho nada. Mejor, y hasta pensé, si van a pelear con alguien, peleen con el dueño de la ola, peleen con el que comenzó esta ola. Entonces, de repente veo que en la playa, en la parte seca, habían otras personas, habían muchas personas, habían grupos, unos más grandes que otros, pero habían grupos de surfers con sus tablas al lado. Algunos grupos estaban bien organizados, otros estaban como más desparpajados. Y de repente, en el sueño, escucho que están orando. Unos oraban locamente, otros oraban más organizada, como hasta litúrgicamente, pero todos oraban por lo mismo, oraban por una ola que les viniera a cambiar su vida de surfistas. Pero lo curioso era que la ola ya estaba, pero ellos estaban orando por la ola. La ola ya estaba, pero ellos seguían ensimismados en su forma de orar, en su oración, y no levantaban la mirada, no tomaban sus tablas y se arriesgaban a meterse en la ola que ya estaba. De repente veo otro grupo de gente que se acerca a tomar fotos de la ola. Algunos hacían selfies, otros venían con cámaras más profesionales. Otros simplemente se admiraban y decían, ¡oh, qué azul es la ola! Otros, qué grande es la ola. Y otros decían, ¡oh, pero hay algunos locos arriesgados encima de la ola, pero wow, ¿y cómo se atreven? Yo quisiera estar ahí, pero no hacían nada tampoco, solo mironeaban y se admiraban. Y luego desperté y me di cuenta, a medida de que lo he ido compartiendo, que es un sueño profético, que nos describe este mover de Dios que tiene distintos nombres en distintos lugares. Dentro de este mover de la ola está la renovación carismática católica, pero no es lo único. Hay muchos surfistas encima de esta ola y hay gente que discute con los que están encima de la ola. No entienden, pero hay que subirse. Y hay gente que solo mira, hay gente que solo resotea, pero hay gente que hemos tomado el riesgo de estar sobre la ola o de mantenernos ahí, porque yo por gracia caí ahí sin haber hecho nada. Fíjate que luego compartirá con nosotros Mary Healy. Cuando la conocí me impactó que Dios de otra manera a ella le pidió que aprendiera a surfear. O sea, qué curioso. Prácticamente lo mismo que Dios le pidió, ella tomó clases de surf. Ella fue a una playa, porque ella no vive en zona de playa, fue a una playa y contrató un coach, un mentor que le enseñara a surfear. Y la vida en el espíritu es como surfear, es como estar encima de una ola, porque tú no tienes el control lo tiene Dios. Y esto lo hemos aprendido en el Ministerio de Sanación. Y hay veces que, así como en una tabla de surf, yo no he surfeado, pero hay veces que tienes que echar un poquito más para acá, o un poquito más para allá, para no caerte y mantener el equilibrio y seguir encima hacia donde el Señor nos va guiando. Fíjate que esto yo lo soñé y a raíz de ahí comencé a tener otros sueños. Comencé a recibir palabras de conocimiento mientras estaba dormido. Yo
nunca había recibido una palabra de conocimiento durmiendo. Recuerdo una de estas palabras de conocimiento, que fue que me soñé con un amigo de la escuela, del colegio, una persona de estas que uno tuvo como amigo, pero que ya no tienes como contacto con esta persona. Yo me soñé con esta persona, soñé con él, y lo que soñé fue que él estaba en una reunión, en una junta, y algo ocurrió, y él salió y entró a un vehículo, y ahí en el vehículo comenzó a llorar. Y, y me desperté al otro día con este sueño. Yo decía, pero qué raro, qué raro. Bueno, pasa el día, pasa la mañana, y seguía con el sueño ahí. Y digo, Señor, ¿será que tú quieres que yo me comunique con él? Y siento que el Señor quiere que sí, que lo haga. Pues hablo con una persona con la que sí tengo contacto y le pregunto el número de teléfono de este otro para llamarlo. Y lo llamo, ya a eso de la tarde me arriesgo. La palabra o el concepto de arriesgarse es algo totalmente necesario para que la sanación ocurra y se reactive en nuestras vidas. Y yo me arriesgué a llamar a esta persona. Y él se extraña. Miguel Horacio, ¿y eso tú llamando? ¿Cuántos años? Y yo, sí, muchos años, sí. Fíjate, yo como para ir preparando el camino. No sé si tú sabes que yo estoy en la iglesia, eh, dedico mucho tiempo a la evangelización. Sí, yo estoy enterado de eso. Bueno, pues no sé si te suene extraño lo que te voy a decir, pero me soñé contigo anoche. Y para mí no significa nada, pero te lo quiero contar por si acaso eso significa algo para ti. Y le conté que me soñé que él estaba como en una reunión, algo dijeron en la reunión y él salió a llorar a su vehículo. Y cuando le dije lo que soñé, hubo un silencio. Y en ese silencio yo quería que la tierra me tragara. Yo dije, ¿qué dije? ¿Qué hice? No significa nada. Y entonces él me responde con unos sollozos. Escucho que estaba sollozando. Yo estaba llorando. Yo le digo su nombre. ¿Y qué te pasa? ¿Qué pasa? Y él me dice, ¿y cómo tú te enteraste? ¿Cómo tú te enteraste que eso pasó ayer mismo? Y me cuenta que él, desde que se graduó de la universidad, le emplearon en una empresa familiar y él fue creciendo profesionalmente en esta empresa. Pero hubo algo, una reestructuración y tuvieron que recortar personal. Y al ser una empresa familiar y él no ser de la familia, al primero que cortaron fue a él. Y se lo dijeron en esta reunión. Y él salió de la reunión y entró a su carro a llorar, a su vehículo. Y él decía, ¿y por qué tú te enteraste? Y yo dentro de mí, cuando él me pregunta, yo le digo al Señor lo mismo, Señor, ¿y por qué me enteré? ¿Qué le digo ahora? Y siento que Dios me dice, yo lo tengo en mis manos. Y se lo digo. Puede que me enteré porque Dios quiere que tú sepas que Él te tiene protegido y cuidado en sus manos. Y Él dice, esto que me dices me da mucha paz, pero he estado muy preocupado. Mi esposa, mis hijos, no sé qué hacer. Yo le repetí, Dios te tiene en sus manos, no te preocupes. Al poco tiempo, como yo diría que un mes después, yo estaba en el aeropuerto de Santo Domingo, iba a uno de estos viajes de evangelización y me lo encuentro en el aeropuerto y él me dice, Miguel Horacio, quiero hablar contigo, qué bueno que te veo, me da un abrazo y me dice que Dios te bendiga. Y yo me extraño porque él no iba a la iglesia ni nada. Y yo, amén, amén. Quiero contarte, después de que tú me llamaste, cómo todo ha florecido de una manera sobrenatural. Yo comencé a repartir mis currículums en distintos lugares y me llamó una empresa de Estados Unidos y ya me han empleado. Yo ahora voy a comprar un vehículo, pero ellos me dieron el dinero para la casa, me dieron el dinero para el vehículo,
me han puesto a mis hijos en unas escuelas privadas. O sea, ahora el trabajo que tengo es mucho mejor que el que yo tenía. Qué bueno que tú me llamaste y me dijiste que Dios me tenía en sus manos. Y yo me quedé todo este viaje pensando, qué curioso, que Dios me está hablando dormido. Y hice esta oración, por si te sirve, te la digo. Señor, ¿será que yo no te estoy dejando actuar despierto y tú me estás hablando dormido? Bueno, si tú me quieres usar despierto, pues aquí estoy. Y desde aquel entonces comenzaron cosas muy sobrenaturales. Fíjate que ya yo había vivido el bautismo en el Espíritu. Fíjate que ya yo había estado cerca de gente con carismas sobrenaturales. Pero desde mí, nada de esto lo había vivido. Y a partir de esa oración, comencé a releer libros del Padre Emiliano, Agnes Sanford, John Wimber, distintas personas, de Monseñor Uribe Jaramillo, personas que han practicado eso del ministerio de sanación. Y comencé como a desempolvar verdades y comencé a tomar riesgos. Y como Sergio y yo somos amigos de años, yo le decía, hey, vamos a experimentar, vamos a intentar eso. Y Sergio, que es todo un señor empleado así en empresas importantes ahí en Estados Unidos, me decía, ahí que yo soy una persona seria, me decía. Entonces tú me estás planteando algo como muy loco. Y decía, bueno, pero vamos a ver si resulta. Y hemos visto desde el 2009 hasta acá cosas tan sorprendentes, cosas que hasta un calvo despeinan. Hemos visto maravillas y te quiero contar algunas de las cosas que hemos visto. Yo recuerdo la primera vez que él y yo vimos a una persona enderezarse, una persona que estaba totalmente torcida, nació así. Y yo había leído en uno de los libros de Monseñor Uribe Jaramillo, colombiano, no sé si hay personas de Colombia aquí conectadas, este obispo, en un libro que leí, que tengo ahí en mi librero, él en un momento de oración le ordenó a los huesos de una persona que funcionaran, que crecieran, creo que fue. Y yo dije, cuando lo leí yo dije, bueno, esto será posible porque él es obispo, pero yo nunca me había atrevido a hacerlo. Y la primera vez que Sergio y yo nos atrevimos a decirle a los huesos torcidos de una joven, en el nombre de Jesús, enderécense, y comenzamos a escuchar los huesos tronar. Fíjate, en Ezequiel 37, cuando el Señor le dice a Ezequiel que le hablara a los huesos, yo me imagino que él se sintió extraño. El Señor le preguntó y le dijo, ¿tú crees que estos huesos pueden volver a vivir? Y él dijo, Señor, tú lo sabrás. Y el Señor le dice, háblale a los huesos. A mí nunca me habían enseñado a hablarle a los huesos, a hablarle a los cánceres. Pero nos atrevimos a decirle a los huesos que se enderezaran en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Y dice Ezequiel 37 que hubo un ruido, el ruido de los huesos juntándose. Y cuando le dijimos aquella primera vez a los huesos de Lorena, así se llamaba, o se llama esta joven, que se enderezaran, los huesos comenzaron a sonar, crac, 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 crac. Y nosotros estamos sorprendidos de que los huesos obedecen al nombre de Jesús. Una de las razones principales por estas conferencias de sanación, que hemos hecho ya varias, es reactivar esta realidad en la iglesia, reactivar esta realidad en la renovación carismática, pero no solo en la renovación carismática, en todos los ambientes donde se tiene a Jesús en su lugar, la sanación es posible. Hemos visto huesos enderezarse, hemos visto paralíticos levantarse. Una vez estábamos en Puerto Vallarta, México, y sentimos una palabra de conocimiento y la dijimos en la tarima de alguien que había venido en silla de ruedas y que el Señor lo estaba
Él estaba devolviendo las fuerzas en sus piernas, que se pusiera de pie en el nombre de Jesús, y nos arriesgamos a decirlo en el micrófono y nadie se puso de pie. Fíjate que parte del por qué los carismas poderosos de milagros y sanación no se reactivan es porque las personas no se arriesgan. Hay mucho orgullo en nosotros y no queremos pasarla mal. Y hay que dejar el orgullo y arriesgarse. Y si fallamos, pues aprendemos que no era así entonces. Nos arriesgamos y nadie se pone de pie. Se termina ese momento de oración, llega el receso, nosotros nos vamos creo que era el almuerzo, a comer, y de repente escuchamos una conmoción fuera, porque el paralítico se puso de pie en el receso. Fíjate que él no se puso de pie en el momento de oración. El Señor comenzó a actuar en la palabra de conocimiento. Y hay veces que hay sanaciones que toman tantito más de tiempo. Y este hombre se puso de pie de su silla de ruedas en el receso. Y hemos visto a raíz de que le dije, Señor, actúa en mí despierto. Actúa en mí consciente. Muchos creemos que Dios va a actuar en nuestra inconsciencia y Dios lo puede hacer. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con Él y decirle, actúa en y a través de mí despierto. Conscientemente yo quiero ser un canal de sanación y de milagros. Una vez estábamos en España dando un taller de sanación en una parroquia que no tiene nada que ver con la renovación carismática. Es una parroquia más bien que el sacerdote brota del Opus Dei. Y esta gente tan sedienta de Dios nos invitó a ir a España a dar un taller de sanación. Pero la parroquia era tan pequeña que ellos tuvieron que alquilar, y es una zona como de gente de dinero de España. Ellos tuvieron que alquilar el club social de aquel lugar. Y estamos dando un taller de sanación en el club social de los ricachones de Madrid. Y estábamos ahí dando el taller y había gente jugando golf, lo veíamos alrededor. Y en medio de este taller estábamos formando a otros que nunca se habían atrevido a orar por los demás, por sanación. Y vimos un milagro sorprendente en esta oración. Y me encantó que Dios no lo hizo ni a través de mí ni a través de Sergio. Estábamos los dos ahí. Pero Dios hizo el milagro a través de una persona que nunca había orado por otra. Esta persona recibió una palabra de conocimiento de que alguien tenía problemas en sus tobillos. Y yo tomé el micrófono y dije, a ver, ¿quién aquí tiene problemas en sus tobillos? Y una mujer dijo, a mí a veces me duelen los tobillos. Y dije, pues venga aquí enfrente. Y a la que dio la palabra de conocimiento, la puse a orar por la que se identificó. Y seguíamos Sergio y yo dirigiendo el taller. Y de repente escucho ellas orando, dejo a Sergio dirigiendo el taller y escucho que la que está recibiendo oración dice, a veces, ella dice, estoy sintiendo algo extraño en las plantas de mis pies. Y yo me acerco y le pregunto, ¿regularmente te molestan las plantas de los pies? Y ella dice, no. Pero mientras ella comenzó a orar por mis tobillos, me están molestando las plantas de los pies. Serán las plantillas que traigo. Y yo digo, entonces usas plantillas. ¿Y por qué usas plantillas? Ella dice, es que nací con mis pies planos. Y las plantillas, a veces, mi médico dice que a veces es lo que me causa dolor en los tobillos. Y me están molestando las plantas de los pies. Yo le digo, pues podemos quitarte los zapatos y ver por qué te estarán molestando. Cuando quitamos los zapatos, quitamos las medias o calcetines, se me pusieron de punta los pelos de la calva porque ella decía que era de pies planos, pero Dios le puso talones. Por eso le estaban molestando las plantas de los pies. Dios le puso arcos en las plantas de los pies y ella se quitó las plantillas, ya no las necesitaba. Y eso
Yo nunca había visto algo así. Hemos visto maravillas y creemos firmemente que Dios quiere transferir esta capacidad, este poder, este carisma a ustedes que están viviendo con nosotros esta conferencia irrefrenable de misericordia. Recuerdo aquella vez que el Padre Miguel vino a República Dominicana cuando comenzamos a vivir todo esto, y él vino a tomar uno de estos talleres aquí a Santo Domingo. Y él, con sacerdote, nunca había visto algo que vimos. O sea, un día él recibe una palabra de conocimiento y se acerca donde mí y me dice, estoy sintiendo esto. Y yo, pues Padre, dígalo por micrófono. Y me dice, no me atrevo. Y yo, Padre, Dios se lo dijo a usted, dígalo. Él sentía que alguien tenía un problema en su mandíbula. Y cuando él lo dijo, curiosamente, era una persona que en el taller estaba sentada como a 2 personas de distancia de él. Y cuando la persona se identificó, yo le dije, Padre, vaya y ore por él. Y el Padre Miguel me pregunta, ¿y qué digo? Y yo le digo, dígale a la mandíbula que se arregle en el nombre de Jesús. Y él me mira como, ¿cómo? Pero este está loco. Y cuando él se acerca, aquel hombre joven, años atrás, lo habían asaltado unos criminales y le habían dado un balazo que le entró por aquí y le salió por aquí. Y desde entonces su mandíbula no estaba bien. Y cuando este sacerdote de Dios se arriesgó y le dijo a la mandíbula, en el nombre de Jesús, arréglate, la mandíbula hizo crack, crack y se recolocó. Tronó de una manera que todos ahí escuchamos que la mandíbula volvió a su sitio. Hermana, hermano, hermanos sacerdotes que nos están acompañando en estos días, Dios puede y quiere hacerlo a través de tu ministerio sacerdotal también. Dios quiere renovar estas maravillas en la faz de la tierra. Estamos ahora online, pero nosotros también habíamos experimentado sanaciones a distancia. No recuerdo la ciudad, no sé si Sergio recuerda, la primera vez que nos pasó, estábamos orando en este lugar y sentimos pedirle a todos los presentes que escribieran un mensaje de WhatsApp o que hicieran una llamada a personas que ellos conocían que tuvieran algún tipo de enfermedad o algún tipo de Gómez dolor. Palacio. Gómez Palacio. Estamos en Gómez Palacio. Y ahí le dijimos, escriban a sus familiares o llamen a sus amigos y díganle que vamos a orar por ellos para que Dios les sane. Porque el poder de Dios no tiene distancia, aunque ahora se habla de la distancia social y tenemos que respetarla. Pero aún en la distancia social, Dios puede sanar. Y en aquel entonces, no recuerdo el año que era, pero ya hace varios años, hubo una persona que le escribió, creo que a su hermana, y la hermana estaba con un cuello ortopédico viendo una novela, algo así en la televisión. Y ella cuenta, porque al otro día nos fue a dar el testimonio, que mientras ella estaba frente al televisor, algo en su cuerpo le hizo comenzar a temblar. Y ella comenzó a temblar frente al televisor y no entendía lo que estaba pasando, pero de repente se da cuenta que no tenía el dolor y se quita el cuello ortopédico y se da cuenta que estaba sana. Y ahí le llega el mensaje. Y el mensaje decía, estoy en un retiro de sanación y estoy orando por ti para que el Señor sane tu cuello. Y aquel día nos dimos cuenta que el poder de Dios es más rápido que el internet. Dios llega antes. Dios llegó a la vida de esta persona antes de que el mensaje le llegara al celular. Esto quería compartir contigo, de que Dios quiere renovar estas sanaciones y estos milagros en la faz de la iglesia, en la faz de la tierra. Y lo quiere hacer a través de ti y de mí. Ahora le dejo tiempo al señor Soto. Lógicamente,
hemos sido impactados por la presencia de Dios, hemos sido impactados por su imagen, hemos entendido de cómo Dios actúa al estarlo viendo. Muchas de las cosas que habíamos oído y al ponerlas en práctica y al ver los resultados es lo que te da el empuje para poder seguir. Se escuchan muchas situaciones en esto. Lógicamente, al empezar a hablar de este tipo de sanación y de liberación, uno de ellos es que alguna gente te encasilla y piensa que solamente eso es lo que tú estás llamado a hacer. Y una enseñanza que nos dio Monseñor de la Rosa es que decía, más que ustedes hablar de que ustedes son sanadores o están siempre orando por sanación, hablen de la evangelización en el poder del Espíritu Santo. Y la evangelización en el poder del Espíritu Santo es como para el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan habla de 7 señales, 7 sanaciones que nos muestran la presencia y el mensaje del Señor. Y para el Evangelio de Juan, estas señales son hechas para que la gente crea. Así que ustedes hablen de que hay una evangelización en el poder del Espíritu Santo, y la evangelización que es el poder del Espíritu Santo trae signos, señales y prodigios para que los demás crean que Jesús es el Señor. Así que dentro de todo este tiempo también ha habido gente que presenta objeciones. Alguna gente habla, bueno, es que ustedes hablan mucho de sanación y no hablan tanto del sufrimiento, no hablan tanto del ofrecer el sufrimiento al Señor. Y dentro de este tiempo también hemos entendido una cara también del sufrimiento que no ha sido también tan explorada en la iglesia. Ha sido una cara del sufrimiento muy estudiada acerca del sufrimiento redentor, y a veces no se ha completamente explorado también otra cara del sufrimiento. Pero fíjense que en este camino, Dios te va descubriendo que Él te invita a entrar en una nueva dimensión de la evangelización. Se ha querido pegar este evento de epicentro con esto de irrefrenable misericordia, y creo que es una unión completa, ¿verdad? Es una unión completa en el cual el Señor nos llama no solamente a hablar del Evangelio, no solamente a hablar de los documentos, sino explorar también esa parte carismática de la iglesia que es ese Evangelio, esos documentos actuando el día de hoy en la vida concreta de las personas. Si nosotros no lo creyéramos así, no estuviéramos orando por la gente que cae en los hospitales por el COVID, no podríamos estar orando por la gente para que se recupere o se acelere rápidamente su sanación. No podríamos creer que el Señor nos llama en este momento, ahí donde estamos, a orar por los demás. Hay momentos donde hay como una tranquilidad. A veces empezamos a desesperarnos y empezamos a decir, los padres no apoyan y no entienden. Gracias a Dios que está Padre Miguel en el equipo, el Padre Donaldo, el Padre René, que está Monseñor de la Rosa, que nos ayuda también Marigilia a completar y a tratar de compartir esta experiencia. Pero hay alguna gente que dice, bueno, es que el padre no entiende, los líderes no entienden ni nunca entenderán, se van a morir y no entendieron de esta nueva, no es nueva con nosotros, pero es de esta modalidad que el Señor regaló a la renovación, así como regaló el bautismo del Espíritu Santo, también hubo un renacer desde el principio de la renovación en esta faceta de orar por los enfermos, después de proclamar la palabra y esperar el actuar de Dios. Así como el Señor preparó a mucha gente al inicio de la renovación, el día de hoy el Señor quiere renovar y está renovando. Fíjense, yo veo lo que ha pasado aquí en México. Hace unos años, yo creo que aquí en México la renovación, y el Señor tuvo su plan.
porque dentro de este tiempo, de este nuevo despertar carismático que teníamos, también yo durante 7 años, yo y mi esposa, éramos los coordinadores nacionales de la renovación en México. Así que esto nos vino a ayudar y a favorecer. Pero una de las cosas que yo veo ahora tan común es que todo el mundo empieza a hablar como una realidad más frecuente de sus asambleas, de sus momentos de retiro, de estas manifestaciones del reino de Dios. Y en toda esta manifestación del reino de Dios, que es para este tiempo, es como una respuesta a todo este tsunami de pecado y de falta de fe, dice María Gili, ante este tsunami de pecado, de falta de fe, de tristeza en el mundo, hay un tsunami más poderoso, que es el tsunami del Espíritu Santo, donde Él vuelve a actuar con poder en medio de la gente. Fíjense que en estos momentos yo estaba recordando mucho en estos días, preparando qué es lo que el Señor quisiera para este día. Y me hacía mucho reflexionar a mí en el pasaje que habla de cuando Jesús camina sobre las aguas. En cómo Jesús, después de haber alimentado a mucha gente, después de haber hecho la multiplicación de los panes, Él va cansado y les dice a los discípulos, ustedes mientras yo despido a la gente, esperen en la otra orilla. Después Jesús viene al otro lugar y ahí Él se pone a orar. Después de la multiplicación, no se quedó en la algabaría, no se quedó en el festejar, no se quedó en eso, sino que regresa a los pies del Padre a orar. Y hay una parte muy interesante que dice el Evangelio, porque ahí habla específicamente uno de los evangelios, que es hasta la cuarta parte de la noche, donde Jesús empieza a actuar. Parece ser que Jesús muchas veces espera este tiempo. Hay una división como medían los romanos el tiempo. Hay una medición de la noche en 4 partes. Y el Evangelio dice que en la cuarta parte de la noche, que eso significa entre 3 y 6 de la mañana, Jesús empieza a actuar con poder. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Es que Él empieza a caminar a una barca zarandeada por las olas y con viento contrario. Cuando Él empieza a caminar sobre las aguas, viene hacia los discípulos. Y los discípulos se asustan de verlo venir. Es que parece ser que a veces el Señor empieza a actuar ahí en la hora más pesada, en la hora más difícil, es cuando todo es el sueño más profundo, cuando está la noche más oscura, ahí el Señor empieza a actuar. Y a veces el Señor empieza a actuar y no le reconocemos, no nos damos cuenta cómo Él está actuando. Va caminando Él hacia nosotros, pero no hemos descubierto que Él es el que está haciendo la obra. Y nos damos cuenta de cómo Dios ha estado trabajando desde hace tiempo en la renovación carismática y en otros ámbitos, y es un caminar sobre las aguas en nuestro ámbito normal en el mundo. Cuando alguien se siente como elevado, como muchos dicen, camina sobre las aguas. Se cree que camina sobre las aguas, o esa persona es una persona que camina sobre las aguas, alguien que va más allá de lo normal. Eso es Jesús. Y muchas veces el pasaje del Evangelio nos habla y nos dice que Jesús camina sobre las aguas. Pero no era tan sorprendente que Jesús pudiera caminar sobre las aguas. Yo creo que hay una parte del Evangelio que debería también de reflexionarnos el día de hoy para nosotros, y sería: Pedro camina sobre las aguas. Eso sí que es sorprendente. Él no es Dios, pero camina sobre las aguas, camina sobre las olas. Y ese es el caminar y esa es la ola del Espíritu, que el Señor nos invita a ti y a mí el día de hoy, en estos tiempos, a oír la voz del Señor, porque dice el Evangelio que cuando Pedro ve a Jesús, no solamente lo vio Pedro, también los otros discípulos, pero Pedro es el que voltea a ver a Jesús y le oye la voz del Señor, igual que los otros discípulos, que dice: hey, soy yo, no tengan miedo, soy yo.
soy yo, les avisa Jesús. Quizás estás perdido en estos momentos con toda la situación que estás viviendo y no has reconocido que el Señor está aquí y que te dice, soy yo, soy yo. Así que cuando Pedro se da cuenta, él es el único que eleva la voz, no los demás discípulos. Fíjense que estoy enfatizando el papel de Pedro. Pedro es el que habla, no los demás discípulos. Los demás discípulos se quedaron callados. Algunos ven la ola del Espíritu y se quedan viendo y admirados. ¡Ah! ¿Y cuándo esto pasará en mi comunidad? ¿Y cuándo esto pasará en mi país? ¿Y cuándo esto pasará? Y hay gente que se atreve a ser Pedro. Pedro que le dice a Jesús y le dice, Señor, si eres tú el que haces esto, pues háblame, háblame, mándame ir a ti, háblame tú, dame tú la capacidad de caminar sobre las olas, háblame, llámame tú. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dice a Pedro, hey, ven, ven a mí. Quizás en estos momentos tú oyes esto y a lo mejor hay mucha gente, hay también gente que anda buscando lo espectacular de esto, anda buscando tener un lugar, anda buscando ser alguien en esto y esto le llama la atención. Pues para ti que lo has estado buscando y que ni siquiera te habías dado cuenta, te llama el Señor y te dice, ven, ven a entender de una nueva manera evangelizar en el poder del Espíritu Santo. Y a ti que has oído y que dices, esto le falta, ¿por qué en las iglesias siguen vacías aquí en Estados Unidos? ¿Por qué siguen vacías aquí en California? ¿Por qué la gente no quiere ya escuchar el Evangelio? Es que le falta el Espíritu Santo a mi comunidad, es que le falta todavía la fuerza del Evangelio presente en California, en Estados Unidos, en tu país. Bueno, pues para ti que tienes eso, el día de hoy es tiempo de volver al Señor y decirle, Señor, llámame tú. No quiero ser un aprontadijo. Yo oigo, pero llámame tú a que camines sobre las aguas. Llámame tú a que yo pueda hacer las maravillas que es evangelizar en el poder del Espíritu Santo. Dice el Evangelio que Jesús, después de hablarle a Pedro, Pedro sale de la barca, se baja y se pone a caminar sobre las aguas yendo a Jesús. Fíjense bien, el pescador que sabe todo del mar le pide al carpintero que no sabe a lo mejor ni nadar y le dice, llámame tú. Y ese momento es algo tan importante en el Evangelio porque eso significa que no depende de tus capacidades, no depende de tus conocimientos, no depende de tus títulos, no depende de ti, depende de Él. No depende de lo que tú puedas hacer ni impresionar. No depende de que pongas una música suave. No depende de que le mires a la gente a los ojos y le pongas una cara bonita. No depende ni siquiera de tus buenas intenciones. A mí me pasa a veces, hay gente que yo veo a algún enfermo y que me toca orar y que en mi corazón yo digo, Señor, ¿y por qué no lo sanas? Pero sánalo también fuertemente. Y no es solamente la compasión, a veces son mis deseos, pero a veces también hay que orar según los deseos de Jesús. Y Jesús siempre quiere. Cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, él ve que se levantan unas olas y dice la palabra que cuando él ve que se levantan algunas olas y ante la violencia de la tormenta, ante lo difícil, Pedro lo que hace es dejar de ver a Jesús. Y cuando él deja de ver a Jesús, él se empieza a hundir. Es tanto lo que empieza a... ¿Y cómo sabemos que dejó de ver a Jesús? Pues él empezó a ver las olas, él empezó a ver las dificultades. Quizás en este mismo tiempo tú estás viendo la situación que estamos viviendo y andas distraído, igual que otros muchos. Andamos distraídos en los muertos, las dificultades, las
y hemos perdido la vista de voltear a ver a Jesús. Y cuando uno voltea a ver a Jesús, uno puede caminar sobre las aguas y sobre las dificultades. La palabra del Señor nos enseña que Jesús, después de hablarle a Pedro, que Pedro, después de haber caminado sobre las aguas, que Pedro, después de haberse hundido lleno de temor, entiende y le dice, Señor, sálvame, sálvame. No dependo ya de mí, no depende de mis fuerzas, no depende de mi calva, no depende de mi cerebro, depende de ti, sálvame. No es que yo actúe, no es que yo esté imaginándome cosas, es que quiero que tú actúes, quiero dejar que tú actúes, quiero ver tu poder. Les quiero decir que a mí me han tocado muchos momentos en este caminar donde me he sentido ridículo. A veces yo creo que el Señor, porque sabe cómo soy yo, el Señor, y me voy a recordar algo que me ha dicho a veces Miguel, dice, si alguno te viera, o más bien, si algunos me ven y dicen, el Señor, ¿cómo va a actuar a través de este? Dice, pero yo he visto el poder de Dios y cómo el Señor puede hacer y lo que hace a través de ti. Saben que yo me sorprendo también, porque ahí me doy cuenta que no depende de mí, depende de Él, pero aún con la pobreza y mis limitaciones, Él me ha llamado. Fíjense que a mí, para que hacerme entender, a mí el Señor me ha dado muchas palabras de conocimiento de una manera tan simpática. Yo recuerdo, por ejemplo, en uno de los irrefrenables, allá en Ciudad Juárez, yo tenía una mente de gente saltando, gente saltando. Esa era la imagen que me llegaba a la mente. Yo he aprendido a seguir las palabras de conocimiento y a darle confianza al Señor después de discernir. No me aviento siempre inmediatamente, pero sí me acuerdo mucho de ese Pedro, que eran muchos los que estaban ahí en la barca, pero hubo uno solo que se atrevió a dar el paso afuera. Hubo uno solo que se atrevió a hablarle a Jesús. Qué confianza de Pedro, qué valentía. Él es el que habla, él es el que se avienta. Yo me recuerdo de aquel día en Ciudad Juárez donde yo sentí que mucha gente estaba como saltando en una imagen en mi mente. Yo empecé a hablar, pero no sabía que seguía de la palabra de conocimiento. Yo dije, aquí hay mucha gente que cuando pase el Santísimo van a empezar a saltar. Y cuando salten, ustedes se van a, ahí vino la otra parte de la palabra, cuando ustedes salten, alguna gente va a recibir sanación de sus espaldas, de problemas que tienen de sus espaldas y problemas grandes de hace mucho tiempo van a quedar sanados cuando ustedes salten. Así que los invito a saltar cuando pase el Santísimo. Está loco. Eso está loco. Yo sé. Me reprobarían en alguna cosa del Santísimo y que estar diciendo esa locura. Yo creo que me reprobaban y tanta gente iba a decir, ante el Señor hay que tener respeto, ante el Señor, pero me atreví, di el salto. Y en ese momento, varias gente empezó a saltar cuando pasaba el Santísimo. ¿Saben qué es esa locura? Después lo vi en testimonios, como el testimonio de una mujer que nos decía que tenía un problema desde hacía más de 6 años y tenía un problema en su espalda. Lo publicó el periódico de ahí de la diócesis. Esa mujer platicaba y decía que tenía ese problema en su espalda. Era un dolor para toda su vida, en todo momento, día y noche. Y que los doctores le habían dicho que no había ninguna esperanza de quitar el dolor porque solamente podían darle a amainar el dolor, pero no podían operarla por el lugar donde estaba su lesión. Así que toda su vida iba a vivir con ese dolor. Pero ese día, con un salto que la sanó, nos atrevemos a entrar y dar un salto sobre las aguas, el Señor viene a actuar. ¿Y saben qué? Les platicamos tantos testimonios porque sabemos, yo sé quién es Miguel, él sabe quién soy yo, pero también sabemos del poder de Dios y tenemos que compartir lo que ese poder de Dios actúa a pesar de nuestra pobreza, a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestro pecado. Él actúa porque Él quiere evangelizar
y darle una nueva palabra a su pueblo en este tiempo. Él quiere encender esa luz y esa esperanza y que nos convirtamos en portadores de esa esperanza para los que ahorita no la tienen. Hay una luz, hay un camino. Jesús es el Señor. Jesús camina sobre las aguas y nos invita a caminar también sobre las aguas. Que el día de hoy escuchemos su palabra que nos dice, ven, ven. Que el día de hoy podamos escuchar cómo el Señor nos invita a atrevernos a algunas locuras, a lo mejor, y hay que discernirlas, pero hay veces en que el Señor nos va enseñando de una manera que Él no actúa siempre de la misma manera. La gente quisiera decir, estos son los parámetros, esta es la manera. Mucha gente va a los retiros y piensa que se van a sanar y luego no sanan y entran como en una lotería o en una ruleta rusa y a algunos no les toca la bendición. Pero yo tengo la experiencia de que cuando alguien se acerca al Señor en un retiro va a ser sanado. De alguna cosa va a ser sanado. El Señor siempre actúa, nunca deja de actuar. El Señor siempre es fiel a su palabra. Y a través de esos años que he visto tantas cosas que parecían imposibles, pues sí son imposibles, pero no para el que camina sobre las aguas. El que camina sobre las aguas hace que lo imposible sea posible. El Dios que camina sobre las aguas es aquel que no le importa. Fíjense, yo esta realidad me he encontrado. No le importa a veces la calidad del instrumento, porque alguna gente se sentirá que no puede, que eso es para otros, que ni siquiera es digno. Pero parece ser que este Señor que camina sobre las aguas busca Pedros que le digan, llámame, Señor, mándame ir a ti, que te pueda ver, que deje de ser mi imaginación. Hay veces en algunos lugares que la gente está dirigiendo, coordinando, y al final necesita un reconocimiento, que la gente le diga, muy bien, si estuvo, se sintió mucho. No necesitas esperar que alguien te diga. No necesitas estar buscando eso. Es necesario que camine sobre las aguas y que le demos la gloria al Señor en este tiempo, dejándolo actuar en los demás con gran poder. He sido sorprendido por el Señor. He sido asombrado. ¿Saben cuál es mi más grande asombro? Que me pueda usar a mí. Señor, yo me conozco y sé quién soy. Pero el Señor así lo ha querido. Hay momentos, fíjense que estoy pasando un periodo aquí en California donde el ministerio está como muy tranquilo, muy calmado. Pero qué grandes oportunidades estamos teniendo aquí en la casa de ser sanados por su amor, de estar viviendo la sanación en familia, de estar viviendo la proclamación del Evangelio en medio de la familia, vivo. Y tenemos tantos testimonios ahorita también de la familia, de la comunidad, de cómo el Señor sigue actuando con poder hoy. Para ti, hermano, que estás escuchando, te quiero decir en el nombre del Señor, pidámosle al Señor, digámosle al Señor, Señor, si eres tú el que me llamas a través de la palabra de Miguel, si eres tú el que me llamas a través de la palabra de Sergio, si eres tú, mándame ir a ti. Quiero caminar sobre las aguas. Aunque los demás discípulos se quedaron viendo y no se atrevieron a decirle a Jesús, Señor, yo también quiero, llámame también a mí dime ven. Los demás discípulos no se atrevieron y a lo mejor hasta criticaron, pero no pongas atención en los que critican, ni pongas atención en los que no entienden. Pon atención y los ojos en Jesús. No falla. Hermanos, vamos a orar en este momento y a pedirle al Señor que te mande ir a Él. Y si en ti
esta prédica a lo mejor se ha hecho largo, a lo mejor ha sido pesado poner todo tu interés aquí, pero yo sé que Jesús traspasa las olas cibernéticas y electrónicas. Y en medio de las olas cibernéticas camina hacia ti. Dile a Jesús en este momento: Señor, te pueda ver, Señor, aquí, en este momentito, ni mañana ni en la tarde. Que te pueda ver, Señor, hoy, ahorita. Que te pueda ver, que te reconozca que eres tú. Que con fuerza y tu poder me dices: ¡Hey! No tengas miedo. No tengas miedo. Soy yo. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Deseamos conocerte, entrar cada vez más, 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 más. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más, deseamos ir mucho más. Queremos tu presencia, queremos tu presencia, Jesús, al que está sentado, al que está sentado en el trono,
sea la honra y el poder al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Momento, estás ahí en tu casa o en tu habitación o en donde estés. Hoy, sé Pedro, no seas como los otros, que ven, que mironean, que critican, pero no hacen nada. No seas como los otros discípulos, sino sé Pedro que le diga a Jesús: mándame ir a ti, Señor. Quiero más. Caminar sobre las aguas. No para asombrar, sino para hacer tu voluntad. Llámame. Te dejo de poner atención a las dificultades y a las olas de estos días. Te quiero ver a ti, Señor. Solamente a ti. al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria y el poder. Señor, te damos a ti todo el honor, te damos a ti toda la gloria. Gracias. Gracias por las sanaciones, milagros que hemos visto. Te damos a ti todo el honor, toda la gloria. Por adelantado también te damos gracias por lo que tú vas a hacer a través de personas que están hoy iniciando en esto de la apertura, hacer canales de sanación. Que siempre volvamos a poner la mirada en ti. Que toda la gloria sea tuya. Gracias, Señor. Gloria a ti. Alaba al Señor ahí. Alabamos. Damos honor. Bendito es Dios maravilloso. Amén. Gracias. Gracias por llamarnos.
llamarnos a caminar en fe, sea la gloria, llamarnos a caminar sobre el agua. sea la honra y el poder. Gracias, 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 gracias. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, dile, sea la gloria, sea la honra, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Díselo muy suavemente al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias a Él, Señor. Bendito eres. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Gloria y alabanza al Rey. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la acción. Amén. Bendito sea el Señor. Un abrazo, hermanos. Seguimos adelante. Quiero repetir una vez más las indicaciones para lo que se viene, para el segundo bloque de este día. Ahora se te va a pasar un link para ingresar a las 5:30 hora de Costa Rica. Se va a abrir la plataforma. Vamos a estar en un momento de asamblea de oración. Después de ahí, le vamos a mandar un ingreso. Vamos a mandar 5 links diferentes, identificados. Ya tú sabes cuál va a ser el taller al cual vas a ir. Entonces, por ahí vas a poder ingresar. Todo esto lo vamos a manejar a través del chat, de los diferentes chats que tenemos para la comunicación. Amén. Cualquier detalle pueden escribirnos con toda la confianza, pero ya sabemos que para ingresar al chat no tenemos que inscribirnos, no tenemos que llenar nada. Ya tenemos que tener identificados el taller que tenemos. Amén. Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito, alabado sea el Señor. Y yo quiero invitarles para que concluyamos este primer bloque, dándole gracias a Dios por todo lo que nos está regalando y saludando a nuestra Madre, María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, nos encontramos ahora 5:30 de la tarde, hora de Costa Rica. Un abrazo, que Dios les siga bendiciendo.